Ok, hoy es 7 de mayo del 2021. Esta es la lección número 21. El curso de Teoría Electromagnética 2, primer semestre de 2021. Y estamos viendo el tema de acoples que iniciamos pues la lección pasada, donde estábamos describiendo pues el método de acople más popular, que es el llamado carta de Smith. Entonces, estamos trabajando con esa parte. Bien, la lección pasada nos dedicamos a varias cosas, más que todo el proceso deductivo de la carta de Smith, porque les decía que a partir de ahí uno aprende mucho de entender la parte deductiva. Y lo último que hicimos fue, pues, ver la ubicación de una impedancia. Entonces, tal vez solo para recordar esta parte y a partir de aquí, pues, empezar. Cuando yo voy a ubicar una impedancia de cualquier tipo en la carta de Smith, lo que hago es que tomo la carga y la impedancia característica y la normalizo, que es hacer el cociente entre ellos dos. Ese valor, que es un valor adimensional, se ubica en la carta de Smith. ¿Cómo? La parte real se ubica en los círculos de resistencia constante, que son todos estos círculos, ¿verdad? Que todos tocan este extremo de la carta. Ahí el final, ¿verdad? Es extremo. Todos los que tocan ahí, entonces, esos círculos que están ahí, que son este círculo, etcétera, ¿verdad? Todos estos círculos que van ahí. Se hace una lectura de ellos en esta escala, estos numeritos que vienen ahí. Me quedó horrible. Estos numeritos que vienen ahí es donde se hace la lectura. No por nada, pues aquí dice, ¿verdad? Componente de resistencia R sobre Z sub C. En este caso en particular, pues correspondía 0.5, entonces uno busca aquí, este es el número de 0.5 que identifica este círculo. Entonces ya sabemos cuál es el círculo de resistencia constante. Y la impedancia se ubica ya específicamente cuando buscamos la reactancia, en este caso es positiva, quiere decir que es inductiva. Las inductivas, recuerden, están aquí, Inductive Reactance Component, ¿verdad? Entonces son las lecturas que podemos ver en todos estos numeritos, ¿verdad? Todos esos numeritos que van ahí. Buscamos el número de 0.4. 0.4 está ahí. Ahí está 0.4. Por cierto, encerré mal en el círculo los números que eran este y este 0.4. Y entonces tenemos los dos círculos. Recuerden que para el caso de la reactancia lo que tenemos son trozos de círculos, ¿verdad? Son estos pedacitos que van hacia arriba y los que van hacia abajo para el caso capacitivo. Entonces, de la intersección de ambos es que ubicamos la impedancia. Y ese es el valor ZLN. Y eso fue lo primero que hicimos ahí. Y esa es la primera parte que tenemos ahí respecto a cómo ubicar una impedancia en la carta de Smith. Cualquier valor se sigue el mismo procedimiento. Se busca la parte real en la escala horizontal, ¿verdad? Y la parte imaginaria, si es positiva, en la escala de arriba, y si es negativa, en la escala de abajo, para el caso de impedancias. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Profe, si fuese la parte real negativa es igual, es en la misma recta ahí que me fijo. Si hubiese sido la parte negativa, por ejemplo, es una buena pregunta. Si yo hubiese tenido, por ejemplo, el valor normalizado, 0.5 menos 0.4, por decir algo, pues el 0.5 se mantiene, es el mismo círculo que está aquí marcado, ¿verdad? El de resistencia constante, este de aquí, que es el de R igual 0.5. Nada más habría que buscar menos 0.4. Cuando es negativo, yo busco abajo, que es la parte capacitiva, ¿verdad? Que es lo que me dice acá. Entonces, a la hora de buscarlo, bueno, aquí me cuesta un toque leerlo, pero punto 2, punto 3 es este. Este es 0.4. Entonces, el círculo como tal es este, ¿verdad? Que viene aquí. Es todo el trozo de círculo, ¿verdad?
Vean que hay partes donde a veces hay que extrapolarlo ahí a ojímetro, ¿verdad? Puro ojo. Y ubicamos el punto, ok, aquí. Ubicamos el punto, vamos a ver, aquí, justo aquí. Ubicamos el punto, en este caso, la impedancia, ¿verdad? Si hubiera sido ZLN o lo que sea. Aquí, yo digamos, por la facilidad que le presenta a uno, pues hacerlo en la compu, yo aquí a veces les pongo el subíndice N para decir que es normalizado, pero para cartas hechas a mano no hace falta que lo escriban el N. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la carta es normalizado. Entonces, pues, se asume que es así, ¿verdad? Pero si no, pues sí, ZLN, ¿verdad? Si hubiese sido negativo, o sea, es el mismo procedimiento, nada más que hubiera quedado, pues, abajo. Eso es todo. Pero, digamos, yo me refería a la parte real. Si la parte real hubiese sido negativa, No, no puede, porque Ok, es una resistencia. Todas son positivas. ok. Sí, no, no. Si usted llega y obtiene una parte real negativa, algo está mal. Todo no puede ser, ¿verdad? No tiene sentido. Eso es como que usted vaya a una balanza y se pese y le diga, usted pesa menos 30 kilos, ¿verdad? No lo sé, Rick, ¿verdad? Ahí hay algo que no. Bueno, una resistencia negativa se dice que es la carga que entrega potencia. Sí, digamos, a veces hay modelados de resistencias negativas para las fuentes, por ejemplo, ¿verdad? Pero no es algo no es algo para una carga de verdad que consuma energía, ¿verdad? Y nosotros si estamos en casos que consumen energía, todos los casos van a ser con partes resistivas positivas. Digamos, no hay forma de que una de estas entregue energía para los casos que vamos a ver. Porque para que entregue energía necesitaría tener, pues, una fuente. ¿Ok? Entonces, si no hay negativos. De hecho, si ustedes analizan los valores, empiezan aquí en 0, 0, 1 y todos son positivos hasta acá, que esto es infinito. Perfecto. Genial, aclaren todas las dudas que tengan que aclarar. Recuerden, no se queden atrás, porque si no aquí en verdad es una bola de nieve terrible que se les hace. ¿Alguna otra pregunta? Vamos, bueno, si no hay, pregunta cuando aparezcan las preguntas. Ahora, coeficiente de reflexión, ¿verdad? Vamos a leer el coeficiente de reflexión. Antes de ubicarlo en la carta, simplemente para recordemos que nosotros construimos, por eso era lo importante la deducción, ¿verdad? Construimos la carta de Smith en un plano complejo. Gamma R, gamma I. Ok, la construimos en un plano complejo del coeficiente de reflexión. Y a partir de ahí fue que empezamos a elaborarla. Entonces trazamos círculos, ¿verdad? A partir de ahí, perdón por mis círculos, ¿verdad? Me quedan más que feos, pero bueno. Trazamos una serie de círculos que me marcan, ¿verdad? Los distintos valores, entonces trazamos círculos para arriba, etcétera, ¿verdad? Esto fue lo que hicimos. En todo caso, lo importante es saber que, o lo que quiero resaltar en este momento, es que, por ejemplo, en el caso anterior tenemos una carga que anda una posición por aquí, ¿verdad? Parecidona, algo así. Entonces, siempre desde el centro de la carta yo voy a poder trazar una línea que me va a indicar a ese punto cuál es el coeficiente de reflexión, ¿verdad? Donde la longitud de ese vector, ahorita les digo cómo se lee, es la magnitud del coeficiente de reflexión y la distancia desde aquí es su ángulo, el ángulo del coeficiente de reflexión, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Se los digo así porque en la carta pues no están indicados gamma I y gamma R, pero uno no debe perder de vista qué es lo que está haciendo. Entonces, para hacer eso, lo que les acabo de decir, se traza una línea desde el centro de la carta hasta el exterior. Bueno,
Después vamos a ver cómo es bueno trazar esa línea saliendo totalmente de la carta. Para este caso, basta con llegar al ZLN, pero es de utilidad cortar las escalas externas. Eso es importante. Eso va a ser algo que vamos a hacer, pues prácticamente que siempre, digamos, estar haciendo las líneas, extenderlas hasta las escalas externas. Entonces, eso es algo que vamos a ver que es importante. Ok, entonces, ya una vez que tenemos eso, procedemos al cálculo, ¿verdad? Para ese caso anterior que teníamos, entonces, partimos aquí del centro, pasamos por la carga y llegamos al exterior. Como les digo, es bueno cortar hasta el final, hasta el puro extremo de la carta, digamos, cortar todas las escalas porque de ahí hay información que usualmente vamos a leer. Para este caso bastaría con llegar al punto, pero siempre vamos a ver que, o sea, para este caso al nivel que estamos, pero vamos a ver cómo siempre va a ser importante lo otro. Entonces, la magnitud, como les decía, se mide físicamente en la carta, ¿verdad? O sea, yo tiro acá, este punto, sabemos que esto corresponde a la magnitud de gamma L desde el centro hasta el punto que tengamos ahí. Eso es algo que sabemos que es así. Y entonces ahora necesitamos hacer una lectura de eso. Para hacer esa lectura, utilizamos una de las escalas de abajo. Si vemos la carta de Smith, la otra, voy a usarla solo para ubicarlos. Aquí ojalá que hayan podido imprimir alguna carta de Smith y la tengan ahí para poder estar leyendo. Y si no, bueno, ya se los muestro. No sé por qué, de lento. Cuando vemos la carta, vemos cómo tenemos aquí. Pues la carta, lo que estamos trabajando, y hay una serie de escalas abajo. Vámonos a esas escalas y vamos a leerlas. Vean que dice, se las voy a ir explicando una a una, en lugar de explicarlas todas de un solo, sino conforme vayamos viendo los ejemplos, las vamos a ir viendo. Entonces, vamos a ir parcialmente. Vean que aquí dice, reflection coefficient E o I. Ese E hace referencia a un voltaje. O I, pues una corriente, coeficiente de reflexión. Eso porque hay también coeficiente de reflexión de potencia, que es la escala de arriba, ¿verdad? Vean que dice reflection coefficient power, la P ahí. Esta escala va del centro a la izquierda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trasladar la distancia que se midió anteriormente. Hay que trasladar la distancia que se midió anteriormente. ¿Cuál distancia? Esta de acá, físicamente, que hay hay varias formas de hacerlo. Una es con tomar una regla y medir la distancia ahí en centímetros, ¿verdad? Con sus milímetros y demás. Una que termina siendo más fácil, se toma el compás, se abre desde el centro hasta ese punto y entonces se traslada esa medición a esta escala. ¿Cómo? Siempre empezamos de 0. Vean la escala. La escala va 0, 0, 1 hasta 1, que esos son los valores que tienen coeficiente de reflexión, ¿verdad? Entonces, la mayor apertura pues significa mayor valor, ¿verdad? Entonces va desde 0 hasta donde haya dado. Si tenemos el compás, pues si uno tiene el compás es simplemente hacer una rayita donde corresponda. Entonces, al hacer eso, vemos aquí está la escala, ¿verdad? Es el coeficiente de reflexión, ¿verdad? Que está ahí lo leemos. Y entonces ponemos desde el centro hasta donde haga falta, ¿verdad? Y se hace la lectura directamente. Entonces, lo que se hace, ahí hay como un zoom un poquito más grande, ¿verdad? Un gamma L, ¿verdad? Que se traslada. Esto es importante que ustedes pues lo repitan después, ¿verdad? Para que se convenzan cómo son los valores.
pero es esa apertura que está ahí, que en este caso, bueno, ahí está estimada en 0,41 en esa escala. Ahí yo puedo hacer la lectura del coeficiente de reflexión, de la magnitud del coeficiente de reflexión. Debido a que el coeficiente de reflexión de potencia es la magnitud de gamma L al cuadrado, pues eso también se puede poner, ¿verdad? Y como gamma L está entre 0 y 1, el de potencia también está entre 0 y 1. Aquí que se ve un poquito mejor, ¿verdad? También vean que está de 0 a 1, con la diferencia que los valores puestos en esa escala, todos son el cuadrado de los valores de abajo, pero al final también va de 0 a 1. Entonces, si yo traslado también esa distancia, la pongo aquí, puedo leer el de potencia. Aunque es todo sencillo, ¿verdad? Pero bueno, también está una escala. Recordemos que es todo sencillo hoy con calculadoras. Carta Smith se hizo para un tiempo cuando no habían calculadoras. Entonces, bueno, se puede llevar ahí. Entonces ya tenemos ahí la lectura de la magnitud del coeficiente de reflexión. Ahora, vamos con el ángulo. Dentro de las escalas que hay acá, ven que aquí hay una escala que dice ángulo del coeficiente de reflexión en grados. ¿Lo ven? Dice ángulo del coeficiente de reflexión en grados. Ese valor que está ahí, pues es el ángulo propiamente del coeficiente de reflexión, que como les decía hace un rato, se mide desde aquí en sentido antihorario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo lee uno? Bueno, muy sencillo. Si ustedes ven todas las líneas de esa escala, ven que eso lleva un círculo aquí, ¿verdad? Un trazo que le da vuelta a toda la carta. Y hay una serie de líneas que todas están apuntando al centro, ¿verdad? Entonces, todas están ahí. De hecho, si uno se viene aquí, vean que todas estas aquí donde dice 140, 130 son líneas que están apuntando al centro. Todas están ahí. Vean aquí, 90 grados, por ejemplo. Estos son 90 grados y está apuntando al centro. Aquí son 180 y aquí me lo dan en ángulos negativos. Entonces aquí son menos 90, ¿verdad? Menos 100, menos 110, menos 120, etcétera. Todos apuntando al centro. Entonces, por eso es que yo les decía que es conveniente extender las líneas, porque entonces, bueno, tenemos la lectura, sabemos dónde se lee. Y entonces, ¿cómo se hace la lectura? De la línea que yo tracé hasta las escalas externas, la intersección de eso con esa escala que está ahí, escala externa, me da el ángulo del coeficiente de reflexión, el cual yo aquí pues lo puse, ¿verdad? Si uno hace la lectura, aproximadamente 126.4 grados. Entonces, desde la escala exterior se puede leer el ángulo del coeficiente de reflexión en la carga, ¿no? ¿Por qué en la carga? Porque estamos analizando el punto que corresponde a ZLN, ¿no? Entonces ya a este punto tenemos que gamma L es igual a 0.41 con un ángulo de 126.4 grados. Entonces, está fácil de obtener el valor y bueno, saberlo leer es relevante. ¿Una pregunta? Vamos bien. Bueno, entonces ahí tenemos el gamma L. Ahora, coeficiente de transmisión. Para el coeficiente de transmisión, que también se puede leer de la carga, la carta, perdón, carta, carga, uno. Tenemos que tau es 1 más gamma. Esto lo que hay que recordar es que eso es una suma vectorial. Una suma vectorial de un vector, ¿verdad? Tau es igual a 1 con ángulo de 0 más pues la magnitud de gamma con ángulo θ gamma, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo esa suma vectorial, pues yo tengo que el 1 se ve algo así, ¿verdad? El 1 se ve algo así, viene esto es 1 con ángulo de 0 grados, totalmente horizontal. Y sobre eso hacemos una suma gráfica vectorial
desde la punta hasta donde sea. En este caso anda por ahí, ¿verdad? El vectorcillo. Entonces, tenemos esto, siendo esto gamma L, ¿verdad? Entonces, el coeficiente de transmisión en la carga, pues es 1 más gamma L. Entonces, la resultante de estos dos, de la suma gráfica, me va a dar el coeficiente de reflexión. Bueno, a veces este programa no es tan fino con ciertos trazos. Hacia abajo. Entonces, bueno, ese sería el resultante, ¿verdad? ¿De qué? Del coeficiente de transmisión. Este sería el tau L, por ejemplo. ¿Ok? De ahí, gráficamente, uno ve en la carta, ¿verdad? De que si gamma L es 1 con ángulo de 0, llega como hasta aquí, ¿verdad? Entonces la resultante, ¿cuál sería? La resultante sería todo esto, ¿verdad? De lado a lado. Sería 2 con ángulo de 0. El otro caso es que, por ejemplo, gamma L sea 1 con ángulo de 180 grados. Entonces sería más bien hacia atrás, ¿verdad? Y me daría, una resultante de 0, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí uno ve que están cubiertos todos los valores. En la suma vectorial, esto es lo que les decía, ¿verdad? 1 con ángulo de 0, el ángulo, ¿verdad? Entonces hacemos la suma gráfica que está ahí. Siendo eso, tau. Ahora, ¿cómo lo mido? En realidad se mide exactamente igual, ¿verdad? Bueno, aquí teníamos el 1 con ángulo de 0, ¿verdad? Que es este aquí está el gamma, aquí está el tau. Ahora, de aquí medimos la magnitud. Nuevamente, entonces, a la hora de medir la magnitud, hay una escala para eso. Sin embargo, es una escala diferente. Es una escala que va de 0 a 2 para la magnitud del coeficiente de transmisión. Entonces, vean aquí que dice transmission, coef, EOI. Lo ven aquí abajo. Trans, coef, EOI. Ese que está ahí es el coeficiente de transmisión de voltaje o corriente, ¿verdad? Y se mide desde el origen, vean que este dice origen aquí, hasta aquí, y tiene un valor máximo de 2, ¿verdad? Entonces, lo que uno toma es esta distancia, la empieza aquí y la pone donde haya que ponerla, ¿verdad? Y hace la medición. También podría medirse el coeficiente de transmisión de potencia, trans coef T. Eso se hace con la distancia anterior, esta, la de gamma L. Esa que está aquí, esa de gamma L, es la que se traslada. Ven que se tiene un centro aquí y va para allá. Entonces, se traslada para el otro lado, ¿verdad? Es posible medir. Que también está pues entre 0 y 1, ¿verdad? O entre 1 y 0, ¿verdad? Es que son complementarios, o sea, si el coeficiente de reflexión es 0, el de transmisión es 1, ¿verdad? Por eso ven que esta escala empieza en 1 y va hacia 0, mientras que estas empiezan en 0 y van hacia 0. ¿Okay? Entonces ahí tenemos la lectura de sus valores. Entonces, tenemos eso para medir la magnitud de ese coeficiente. Entonces, tau es la magnitud del vector resultante, ¿verdad? El cual se debe medir físicamente en la carta. Entonces vamos a la medición, ya les dije dónde se mide, ¿verdad? Que está ahí. Se lee en esa escala inferior, se hace la lectura, que empieza aquí, lo que les decía, ¿verdad? Y llegamos pues ahí al valor que sea, ¿verdad? Que en este caso es un 0.82. Ahora sí, ahí está, perdón. 0.82, ¿verdad? Se ve aquí de la escala, entonces ya tenemos la magnitud de tau. ¿Qué nos falta? El ángulo. Para medir el ángulo, nos venimos otra vez aquí a las escalas de este lado. Aquí dice, ¿recuerdan donde leímos el ángulo del coeficiente de reflexión? Bueno, abajo dice, ángulo del coeficiente de transmisión en grados.
La diferencia de estos ángulos del coeficiente de transmisión es lo siguiente. Voy a abrir aquí una hojita para verlo un poquito mejor cómo se lee. Dámosle paciencia. El programa no sé por qué hace, se pega un montón. Cuando hacemos la medición, estamos haciendo una medición de, bueno, este es el 1, ¿verdad? Luego tenemos el coeficiente de transmisión, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Que es más o menos como con lo que estamos trabajando. Y la resultante, pues viene siendo esto. Entonces aquí tendríamos tau, aquí tenemos 1 con ángulo de 0, y aquí tenemos gamma. ¿Ok? ¿Cuál es el ángulo que queremos medir ahorita? Ya sabemos la magnitud. Ahorita el ángulo que queremos medir es este. Está aquí. Esto es el zeta tau. Ese es el zeta tau, lo que tenemos ahí. Ese es el ángulo del coeficiente de transmisión. Eso es lo que queremos medir. Por eso es que vamos a encontrar. Vean que se miden diferentes. Para el coeficiente de reflexión, todo se mide respecto al centro. Entonces, las escalas, los ángulos que están marcados ahí, 0, 90, 180, aquí dice menos 90 porque es negativa. Todas esas rayitas están apuntando al centro, todas. ¿Por qué? Porque hace referencia a que son ángulos que se miden respecto al centro, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento, pues uno dice, bueno, voy a medir desde aquí o voy a medir aquí, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Uno decide dónde medir, pero siempre respecto al centro. ¿Qué ocurre con el coeficiente de transmisión? El coeficiente de transmisión resulta que siempre, ¿verdad? Bueno, tenemos el centro de la carta, tenemos algo acá, y después establecemos un punto ahí en algún lado. Algún punto establecemos un punto de medición. Y entonces tenemos una escala para vectores que siempre se miden respecto aquí, ¿verdad? O sea, yo tengo que el tau puede ser un valor aquí, un valor acá, ¿verdad? Diferentes tamaños, pero en todo caso yo voy a medir siempre respecto a ese punto. En todos los casos. Voy a medir respecto a ahí porque el tau siempre va a salir de ahí. Entonces, la escala del ángulo del coeficiente de transmisión siempre son rayitas que están apuntando ahí. Entonces, aquí parece que apuntaran al centro cuando yo empiezo aquí. Pero no, conforme voy moviéndome, apuntan hacia acá porque siempre son valores que se mueven ahí, a ese punto. Entonces, cuando yo reviso una carta de Smith, vean las rayitas del ángulo del coeficiente de transmisión. Aquí lo estoy haciendo tan grande como puedo. Véanlas acá. Reflexión arriba, transmisión abajo. Aquí parece que todas apuntan al centro. Pero conforme me voy moviendo, vean la diferencia de las rayitas. Dice aquí, no sé qué. Ahí van. Vean que las rayitas van cambiando. Las del coeficiente de reflexión son las de arriba y siempre están apuntando al centro. Las del de transmisión están apuntando hacia el extremo izquierdo de la carta. Y ahí van cambiando, van cambiando. Vean aquí 90 grados apunta hacia el centro, hacia abajo, pero las otras están ahí. Entonces ven las rayitas, siempre apuntando hacia el extremo. Eso es del ángulo del coeficiente de transmisión. Ven aquí están apuntando hacia la parte de abajo. ¿Hacia dónde están apuntando? Hacia aquí, hacia este punto es donde están apuntando ahí. Y yo lo veo aquí, ¿verdad? Tengo todas esas rayitas que apuntan hacia ese punto.
Entonces eso para que lo tengan claro en la medición de ese ángulo. Por lo tanto, a la hora de hacer la medición, ¿verdad? Bueno, nuevamente lo medimos físicamente en la carta y ahí está el ángulo del coeficiente de transmisión. Y entonces trazamos una línea que va desde el extremo izquierdo hasta el final, ¿verdad? Pasando ahí, salimos y lo leemos de la carta. Ahí, bueno, ahí lo indiqué, ¿verdad? El ángulo son 23.7 grados. Pues ya con eso tenemos el coeficiente de transmisión, que era una magnitud de ¿cuánto era? 0.82. Entonces ya ahí tenemos que tau es igual a 0.82 con un ángulo de 23.7 grados. Coeficiente de transmisión. ¿Alguna pregunta ahí? Parece que estamos bien. Ok, ahora, un par de elementos más. Círculo de impedancias y el ROE. El círculo de impedancias es un círculo importantísimo que casi siempre va a haber que estar dibujando. Es un círculo que se traza con el origen en el centro de la carta, o sea, el origen de ese círculo, y con un radio igual a la magnitud de gamma. O sea, es ubicarse aquí con el compás, en este punto, abrir el compás hasta llevarlo aquí, ¿verdad? Y a partir de ahí trazar un círculo. Ese círculo que se hace ahí, que es este, ahí sí está bonito, se le llama círculo de impedancias. Y es un círculo importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Recuerdan que dijimos que íbamos a trabajar con alfa igual 0. Entonces, con alfa igual 0, nosotros habíamos hecho en algún momento, hicimos un gráfico de cómo cambiaba gamma de z, ¿verdad? Yo estoy en la carga y me empiezo a mover, ¿verdad? Yo estoy aquí en la carga, aquí está la carga, y empiezo a realizar un movimiento. ZL, gamma L, ¿verdad? Entonces, gamma L es el punto inicial, que es ese que está ahí. Y después me empiezo a mover antihorariamente, eso también lo hemos visto en una de las clases. Pero como alfa es igual a 0, la magnitud no cambia. Entonces se describe un círculo por donde va a ir pasando gamma, ¿verdad? Y se empieza a mover. Es un círculo porque la magnitud no cambia, pero sí el ángulo va a ir variando. Conforme yo estoy aquí en la carga y me empiezo a mover hacia allá, el coeficiente de reflexión se empieza a mover en sentido antihorario. Y empiezo a tener un movimiento, pero conservando la magnitud de gamma. ¿Cómo se refleja eso en la carta? Pues con este círculo, con el círculo de impedancias. El círculo de impedancias tiene la misma magnitud de gamma en todo punto, ¿verdad? Aquí tenemos la magnitud de gamma en todo momento. Y nos vamos moviendo antihorariamente si nos estamos alejando de la carta, ¿verdad? Entonces vean que hay un movimiento hacia allá. Y siempre que yo mantenga la magnitud de gamma L igual, ¿verdad? Constante, estoy en este círculo y lo único que está cambiando es la fase en todo momento. Y ahora, ¿por qué es importante ese círculo? Ahora, bueno, ya sabemos que es el círculo, ¿verdad? Que me voy moviendo por ahí. Resulta que en cada punto en que yo me ubique, en cada punto en que me vaya ubicando, hay una impedancia distinta. ¿Por qué una impedancia distinta? Bien, porque en cada punto hay una intersección del círculo de impedancias y un círculo de reactancia. Entonces, en cada punto yo puedo establecer una impedancia distinta. Esas impedancias que uno va viendo conforme se desplaza, alejándose de la carga, en este caso, son las impedancias de entrada.
la impedancia de entrada que tiene la línea de transmisión. Y eso es algo que permite, digamos, de manera muy clara esta línea. Entonces, de ese círculo, como les decía, se obtiene mucha información, ¿verdad? Bueno, ya el nombre es evidente porque ya les dije, el círculo de impedancias, porque a lo largo de él vamos encontrando las impedancias de entrada, ¿verdad? Y una de las cosas que podemos medir es el ROE o el SWR, ¿verdad? Ese SWR yo lo puedo medir. Con esta distancia que está aquí, me la llevo a una de las escalas. Vean las escalas aquí, que aquí se lee mejor. Aquí. Ven que aquí dice SWR, Standing Wave Radio, ¿verdad? Que va de 1, este es el origen, el centro, hasta infinito. Bueno, ahí es donde yo hago la medición. Igual como le hice antes, ¿verdad? Vean que casi que uno puede venirse con una medición aquí, poner una línea y trazar la línea recta. Uno puede hacer esa medición y ahí lee el ROE. Sin embargo, hay una forma aún más fácil de leer el ROE. Si ustedes le ponen atención, esa escala que está aquí, que va desde 0 hasta infinito, es exactamente la misma escala desde aquí, desde este valor. Ah, no, mentiras, esta no va desde 0, va desde 1, perdón. Esta empieza en 1, el ROE empieza en 1, ¿verdad? Desde 1 hasta infinito. Es la misma escala que va desde aquí, desde 1 hasta infinito. Entonces resulta que algo interesante es que, si bien es cierto, yo puedo leer el ROE ahí, en ese caso es 2.4, también es posible leerlo con la intersección del círculo de impedancias en el eje horizontal al lado derecho. Ahí es posible leer el ROE también. Se puede medir en esa intersección, es posible determinarlo y medir el valor. Siempre va a ser lo mismo. Solo pueden probar 20,000 veces que siempre va a ser así. Entonces, no obstante que está la escala abajo, se puede hacer de esa manera. ¿Alguna pregunta? Estamos claros por ahí. Y ahí tenemos la medición del ROE. Ok. Para la ubicación de admitancias, aquí, antes de hacer la pausita, las admitancias se ubican muy fácil en la carta. Recuerden que una admitancia es Y es igual a 1 sobre Z. Es como se ve. Resulta que en la carta se pueden medir utilizando el círculo de impedancias, ¿verdad? Y hacer un giro de 180 grados. O sea que si yo estaba aquí, ¿verdad? Sigo recto, sigo hacia abajo, pero más o menos. Me muevo 180 y hago una lectura sobre el círculo de impedancias. Si uno hace eso, ese giro que está ahí, obtiene el YL. Y eso va a ser así siempre. Siempre una admitancia está a 180 grados en la carta de Smith de una impedancia. Valores normalizados, ¿verdad? Una admitancia normalizada siempre está a 180 grados. Se mueva uno por donde se mueva, ¿verdad? Y son 180 grados, tirando para un lado o para el otro. Entonces, en este ejemplo que hemos venido desarrollando, 1 sobre 0.5 menos 0.4 es 1.22 menos J0.98. Valor que uno puede corroborar aquí, ¿verdad? Haciendo la lectura aquí. Es esta de aquí más o menos, con el círculo que viene como por ahí. Entonces, gráficamente es posible siempre obtener los pares, porque es un par, ¿verdad? Digamos, de valor y su inverso, de impedancia y admitancia, moviéndose 180, ¿verdad? Entonces, así lo tenemos. Y si tenemos una admitancia, obviamente, ¿verdad? Para encontrar una impedancia, entonces a partir de la admitancia nos movemos 180 sobre el círculo de impedancias, ¿verdad? A partir de aquí viene algo que es interesante. La carta de Smith se puede ver como una carta de impedancias, que para nosotros es como lo más natural, pues, usualmente trabajamos con impedancias, o se puede ver como una carta de admitancias, porque así como
si yo me voy moviendo, voy encontrando impedancias de entrada, perdón, pues cuando yo me mueva a 180 grados, ¿verdad? ¿Qué voy a encontrar? Pues voy a encontrar la admitancia correspondiente, ¿verdad? Para este ZX, aquí hay un YX, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el movimiento sobre ese círculo a partir de una admitancia, pues me va dando admitancias de entrada. Entonces, yo lo podría considerar como un círculo de admitancias, un círculo de impedancia. Entonces, eso es algo ahí interesante. Las admitancias van a ser muy útiles porque nosotros vamos a trabajar en la carta para hacer acoples. Una de las cosas que se hace es agregar elementos en paralelo. Y pues para trabajar en paralelo es más fácil con admitancias que con impedancias. Entonces, por eso es que las admitancias son importantes. Pero las dos son importantes. Entonces, tenemos que saber usar impedancias y admitancias también. Ok. Entonces, bueno, lo que les decía, ¿verdad? Al trabajar en admitancias, debido a la rotación, todos los valores cambian 180 grados. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque antes habíamos dicho que para impedancias, por ejemplo, aquí teníamos un Z igual a infinito. Entonces, el Y, que es 1 sobre Z, ¿verdad? Entonces, 1 sobre infinito es igual a 0. Entonces, Y va aquí abajo, ¿verdad? Esto es un abierto. Entonces, este es el Y del abierto. Y por el otro lado, aquí yo tenía en 0 un Z de corto. Entonces, 180 grados va a ser aquí, que va a ser un Z, un Y de corto, perdón. ¿Verdad? Entonces, los valores se invierten, ¿verdad? Recordar ahí que la admitancia está compuesta por una conductancia y una susceptancia, su parte imaginaria. Entonces, como el hemisferio norte era la parte inductiva, ahora el 180 grados después, la parte inductiva de la admitancia queda abajo y al revés, ¿verdad? Entonces ahora el hemisferio norte es la región de susceptancia capacitiva. La susceptancia es la parte imaginaria. Yo lo puedo ver aquí en la lectura, ¿verdad? Vean que aquí dice, componente de reactancia, ¿verdad? Inductiva o capacitancia susceptiva, ¿verdad? O capacitancia susceptiva más JB sobre Y sub 0. Y sub 0 es el inverso de Z sub 0, ¿verdad? Entonces, el hemisferio norte es la parte inductiva para impedancias o la parte capacitiva para admitancias. Para admitancias. Y el hemisferio sur, ¿qué va a pasar? El hemisferio sur es la parte capacitiva para impedancias o bien la parte inductiva para admitancias. Y curiosamente, este eje que está aquí es el eje de ¿cómo se llama? De conductancias también. Ese queda igual, digamos, cuando veamos el caso anterior. Acá, por ejemplo, yo hago la lectura de los puntos con los mismos círculos. Eso es algo curioso, pero bueno, se nota muy fácil, ¿verdad? Porque si yo estoy aquí, por ejemplo, en un punto 2 y me voy 180, llego aquí a 5, que es el inverso, ¿verdad? Entonces uno siempre va a tener eso. Entonces aquí yo leo, aquí por ejemplo, este punto 5, y me vengo a este de acá y aquí leo, bueno, punto 5, es que no es el inverso totalmente, porque este aquí es más o menos 1.2, ¿verdad? Que era lo que teníamos antes. Porque es el inverso de todo. Si fuera solo la parte real, de punto 5 serían 2, pero no solo la real, es de esta, ¿verdad? Pero digamos, uno siempre hace la lectura ahí, de esa manera. Entonces, con admitancias, pues todo se vuelve, ¿verdad? Entonces, susceptancia capacitiva arriba, susceptancia inductiva abajo, ¿verdad? Como hay un J que se le da vuelta, los signos cambian, la susceptancia inductiva es negativa
La susceptancia capacitiva es positiva, ¿verdad? Como sean las impedancias. La conductancia es el eje que está aquí, ¿verdad? El eje horizontal. El abierto o un abierto de un circuito, ¿verdad? Una impedancia infinita significa una admitancia de cero, que está en ese punto. Y el corto está del otro lado, ¿verdad? Un cortocircuito es una admitancia infinita. Y eso es algo que tenemos ahí, ¿verdad? El acople sigue estando en el centro. Eso no hay cambio, digamos. Es lo mismo. Tenemos lo mismo ahí. ¿Alguna pregunta? Todas, pero hasta que hagamos un ejercicio. Sí, ya casi vamos a empezar a hacer ejercicios y quiero en la medida de lo posible que ustedes también los sigan ahí. Ok, hagamos la pausita ahí para ganar concentración otra vez y ya casi seguimos. Y de hecho si venimos, creo que hay que ver un par de cositas por ahí, las impedancias de entrada, que ya les hice el spoiler de eso. Y yo creo que ya después empezamos bueno, ya ese viene con un ejemplo en realidad. La impedancia de entrada, casi que ya viene. Bueno, entonces, ya casi seguimos. Ok. Seguimos ubicándonos en las cosas que se pueden hacer en la carta de Smith, cómo se hacen. ¿Cómo ubicamos una impedancia de entrada? Bueno, ya les comenté, ¿verdad? Hace un momento. Que bueno, con la carta de Smith, ¿verdad? Podemos calcular gráficamente impedancias de entrada. De hecho, eso fue la motivación que yo les decía desde el inicio. Entonces, las impedancias de entrada se encuentran sobre el círculo de impedancias, por eso su nombre, por las razones que yo les decía. Esta es la magnitud de gamma, que se mantiene constante, ¿verdad? Donde ustedes lo vean. Entonces, la intersección o los puntos, digamos, sobre el círculo de impedancias, en todos los casos son impedancias de entrada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo estoy en la carga, me muevo cierta distancia y quiero saber la impedancia de entrada. Para eso, para averiguarlo, bueno, ya sabemos que hacemos una lectura, ¿verdad? Nos ubicamos en un punto, leemos un círculo de resistencia constante, ¿verdad? Pues lo estamos viendo como impedancias. Para hacerlo como admitancia solo hay que de 180 grados, ¿verdad? Darle vuelta. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que nos hace falta es la distancia, básicamente, chequear la distancia que está ahí. Bueno, hay dos opciones de giro y eso está establecido en la carta. Si nos vamos a la escala, digamos, para verlo en contexto, ya que en la presentación esa no está. Yo veo la carta y aquí hay dos escalas. Una dice longitudes de onda hacia el generador. ¿Lo ven? Dice wavelengths toward generator, que es un sentido horario. La otra dice wavelengths toward loads, longitudes de onda hacia la carga, que es un sentido anti-horario que está ahí. ¿Cómo entiendo yo eso a nivel de cálculo, verdad? Entonces hay dos opciones de giro. Es posible moverse hacia el generador o bien es posible moverse hacia la carga, ¿verdad? Es la lectura de las dos escalas que les decía, ¿verdad? Uno va ahí. Entonces, si estoy en la carga, no puedo hacer otra cosa, ¿verdad? Si estoy en la carga, la única opción es moverse hacia el generador. Y si estuviera en el generador, ¿verdad? Si estoy en la entrada, la única opción es moverse hacia la carga, ¿verdad? Obviamente. Ya si yo estoy en un punto intermedio, por ejemplo aquí, ¿verdad? Pues sí, me puedo mover para un lado o para el otro, tiene sentido. Pero desde aquí solo me puedo mover hacia el generador y desde la entrada solo me puedo mover hacia la carga, ¿verdad? Entonces, eso como para ubicarse.
Usualmente, la mayoría de casos, no todos, porque hay problemas que le dan a uno datos intermedios, pero usualmente, pues, iniciamos con un valor propiamente en la carga, ¿verdad? Entonces, estamos en la carga y de aquí, pues, nos movemos hacia el generador. La única opción posible. Entonces, aquí hay escalas que le dan a uno valores. Son lo que se llaman distancias eléctricas. ¿Qué es una distancia eléctrica? Una distancia eléctrica es cuando yo tengo una distancia física, digamos, yo tengo una distancia, ¿verdad? Qué sé yo, tengo una línea de 10 metros, por ejemplo, por decir algo. Y yo tengo una longitud de onda de 2 metros. Números muy sencillos. Entonces, ¿qué es la distancia eléctrica? Lo que llamamos la distancia eléctrica es una distancia en términos de longitud de onda. Entonces, se toma L, se divide sobre lambda, en este caso 10 entre 2, entonces 5. 5 es una distancia eléctrica. En ocasiones, la verdad, de manera bastante frecuente, se dice entonces que L es igual a 5 lambda, ¿verdad? Por eso es que la escala se llama o dice longitudes de onda hacia el generador o longitudes de onda hacia la carga, porque son distancias eléctricas, ¿verdad? Es una distancia eléctrica. Entonces, por ejemplo, en este caso, L es igual a 5 lambdas, 5 longitudes de onda. Y así es como está expresado en la carta de Smith. La ventaja de hacer o de escribirlo de esa manera es que en realidad la carta de Smith funciona para cualquier distancia que yo tenga. ¿Por qué? Porque está en términos de una distancia relativa, ¿verdad? La distancia eléctrica es al final de cuentas una distancia relativa. ¿Relativa a quién? A la longitud de onda. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que determinar? La distancia eléctrica a la cual yo quiero medir una impedancia de entrada. Entonces yo tengo aquí una impedancia de entrada y yo quiero saber L igual a X lambdas equivale, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Ahora, si vemos la escala, los valores de escala, ambos casos empiezan aquí a la izquierda en 0. Las longitudes de ondas del generador empiezan aquí en 0, es en sentido horario. Las longitudes de onda hacia la carga empiezan en sentido horario también en 0, pero en sentidos de giro contrarios, ¿verdad? Conforme se va moviendo, yo me doy cuenta de cosas. Bueno, una es que si yo sigo la escala de las longitudes de onda hacia el generador, ¿verdad? Si yo voy viendo esos valores, entonces veo las longitudes de onda hacia el generador, que van ahí, es la escala de arriba, mientras que esta hacia la carga es la escala de abajo, ¿verdad? Entonces, si veo la escala de arriba, la voy viendo. Cuando completa una vuelta, vean que aquí tienen 0.48, 0.49, este punto equivale a 0.5 lambda. Media longitud de onda. Yo les había dicho, es algo que habíamos establecido en algún momento, que el periodo de la onda estacionaria y por lo tanto de la impedancia de entrada era de media longitud de onda. De hecho, hubo una observación específica al respecto. Entonces, resulta que, por ejemplo, lo que yo les decía, yo aquí puedo marcar la impedancia de carga normalizada, ¿verdad? Que es tomar la impedancia de carga, dividirla entre Z sub 0. Entonces, si yo me muevo una distancia eléctrica de lambda medios, si yo me muevo lambda medios de aquí a acá, yo en este punto tengo ZL normalizado y en este punto que voy a tener también ZL normalizado en la carta, ¿verdad? Si lo desnormalizo,
que es multiplicar por 0.5, pues obviamente voy a tener también ZL, ¿verdad? Y eso se va a repetir cada múltiplo de media longitud de onda. Eso quiere decir que en la carta de Smith, darle una vuelta completa sobre un círculo de impedancias, ¿verdad? Yo tengo un círculo ahí, yo estoy en un punto determinado. Si yo le doy media vuelta completa, no, una vuelta completa, perdón. Si yo estoy aquí, por ejemplo, entonces si yo estoy aquí, me muevo una vuelta, me moví media longitud de onda, ¿verdad? Y eso quiere decir que inicié un ciclo y vuelvo a pasar exactamente por los mismos valores. Entonces voy a estar pasando por los mismos valores. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una línea de transmisión de no sé, de una longitud de 10 lambda? ¿Qué significa eso en la carta de Smith? ¿Verdad? En la carta de Smith, eso implica 20 vueltas en la carta de Smith, ¿verdad? Darle 20 vueltas por completo a la carta y así sucesivamente. Entonces eso es importante. Ahora, moverse media vuelta en la carta de Smith son 0.25 lambda, ¿verdad? O sea, lambda cuartos. Es un movimiento de lambda cuartos lo que yo hago. Lo cual también es un caso interesante. ¿Por qué? Bueno, aquí repito, ¿verdad? El periodo de la impedancia de entrada es media longitud de onda, ¿verdad? Como lo hemos dicho en teoría antes. Y una cosa interesante también, más que todo, pasé para limpiar ahí esto, es que si yo estoy en la carga, y si yo estoy aquí con mi ZL normalizado y me muevo una distancia de lambda cuartos, ¿qué voy a tener ahí? Voy a tener una impedancia de entrada igual al inverso de ZLN, impedancia de entrada normalizada. Si me muevo a partir de ahí otro lambda cuartos, ¿verdad? Lo cual me da lambda medios, es cuando tengo pues la impedancia de entrada normalizada igual a ZLN, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es una inversión cada media vuelta. Eso tiene mucha lógica. ¿Por qué tiene mucha lógica? Porque si yo estoy en la carga y me muevo sobre el círculo de impedancia media vuelta, lo que obtengo es el inverso. Así como si fuera la admitancia, ¿verdad? Pero la admitancia es otra cosa, ¿verdad? Aquí hay que tener cuidado de que entre la variedad de datos que tenemos, porque hay muchos datos que se manejan, que se tienen ahí, entre el montón de datos que se tienen no hay que confundir las cosas, ¿verdad? Yo sé que si yo quiero encontrar la admitancia de ZLN, me muevo 180 grados, está bien, media carta de Smith, pero estoy en el mismo punto, ¿verdad? Nada más estoy calculando el valor de la admitancia, haciendo esa rotación, y a partir de ahí puedo calcular todos los valores, pero en la línea de transmisión estoy en el mismo punto. Pero si me muevo media vuelta en la carta de Smith, o sea, lambda cuartos, o sea, llegar a 0.25, llego a un valor que numéricamente es igual a la admitancia de ZL, ¿verdad? Pero eso lo que quiere decir es que estoy con una impedancia de entrada de el inverso de ZLN. ¿Ok? Entonces eso es importante a partir de ahí. Son cosas que se esperan que ustedes dominen ampliamente. Digamos que se espera que ustedes dominen ampliamente con facilidad ese tipo de conceptos básicos, así sin dudar, bueno, si yo me muevo es esto y es tanto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, presten atención a ese tipo de cosas que ustedes deberían dominar. Como siempre, en los exámenes vienen preguntas básicas, preguntas simples, ¿verdad? Y luego, bueno, también hay preguntas más avanzadas, pero algunas de las preguntas simples pues tienen que ver precisamente
con este tipo de relaciones que hay que saberse prácticamente de memoria. ¿Okay? Entonces, para que lo tengan claro. ¿Alguna pregunta? Ok, avanzamos. Ahí está lo de la distancia eléctrica, ¿verdad? Ya se los dije. Entonces ahora veamos un caso. Supongamos una distancia eléctrica de 0.32 lambdas. Siempre con el caso que teníamos antes, ¿verdad? Entonces aquí está el caso que teníamos antes. Entonces, primero ubicamos la posición relativa, porque no son posiciones absolutas, ¿verdad? De la carga en la carta. O sea, este ZLN, que es este puntito que está ahí, ese punto ZLN, tiene una posición. Debería, pues para nosotros ser la posición 0, ¿verdad? Ojalá yo pudiera mover esto como si fuera un arito, ¿verdad? Esta escala externa como si fuera un arito, y yo pudiera hacer coincidir este 0 aquí. Ojalá yo pudiera hacer eso, ¿verdad? Pero bueno, no se puede. En la carta no se puede. Entonces, ¿qué hago yo? Yo determino la posición relativa. Hago una lectura de la carta. Aquí es donde yo les digo, bueno, practiquen, ¿verdad? Agarren estos ejemplos, los practican, los van haciendo. Hacen la lectura, hay que aprender, hay que acostumbrarse a las escalas, a hacer las lecturas. Entonces, 0.074 lambda. Ese es el valor. Entonces, yo sé que estoy en la carga, o sea, estoy aquí, y a partir de acá, me tengo que mover 0.32. Entonces, muy fácil. Yo digo, bueno, yo estoy en 0.74 lambda, y me tengo que desplazar 0.32 lambda. Entonces, hago una suma de esos dos valores, ¿verdad? Y eso me va a dar ahí 0.394, ¿verdad? 0.394 lambda. Me va a dar la posición en la cual voy a estar, 0.394. Entonces, ese valor lo ubico en la carta, ¿verdad? Me voy ahí, me ubico, lo leo el valor ahí, 0.394 lambda. Esa es la distancia que yo recorrí. Ven que es la línea azul, yo ahí le estoy indicando eso a ustedes en la carta, digamos en papel. Uno lo que puede hacer es que abre el compás desde aquí, ¿verdad? Hasta un punto ahí, nada más traza una línea para que sea bonito, ahí, para que sea agradable también y quede clara la indicación. Entonces vean que me moví. Entonces yo estoy aquí en la carga y me empiezo a mover por aquí. Por todos esos valores está pasando la impedancia de entrada hasta que llegué aquí, porque cuando yo llego a este punto trazo una línea al centro y ese punto que está ahí va a ser la impedancia de entrada. Esa va a ser la impedancia de entrada, que yo voy a ver a 0.32 lambda. Todos estos puntos por los que me moví son las impedancias de entrada que está teniendo la línea a lo largo, digamos, de todo el recorrido. Todo eso es lo que está ahí. ¿Ok? ¿Preguntas? Parece que estamos bien. Ok. Entonces, hago ese movimiento, ¿verdad? Que está ahí. Llego ahí, ubico el punto, eso es lo que les decía, ¿verdad? Ahí están las flechitas, los valores por donde pasa, ¿verdad? La intersección del círculo de impedancias con esta línea recta me marca la impedancia de entrada normalizada, que está ahí, ¿verdad? Llegamos a 0.394. Se lee el valor de impedancia de entrada, ¿verdad? Se hace una lectura. O sea, aquí es donde ustedes que no les baste confiar en esto, ¿verdad? Tomen esto y hagan la lectura como debe ser, ¿verdad? Entonces hacen la lectura, se van por acá, ¿verdad? Leen ahí, luego el otro valor, 0.58, hacen la lectura de valores. Una pregunta que me hacen comúnmente
en clases es de que lo están haciendo y no les da muy exacto. No les preocupe si no les da muy exacto, si tampoco les puede dar demasiado perdido, ¿verdad? Pero por ejemplo, qué sé yo, hay gente que a esto le puede dar 0.60 menos 0.60 también, o les puede dar 0.64 menos J 0.56 o 0.60 menos J 0.56, etcétera, ¿verdad? Todos los valores están bien. Usualmente a la hora de que uno revisa estos ejercicios, hay una serie de trazos que son característicos, ¿verdad? Entonces, lo que uno evalúa es que estén dentro de valores ahí cercanos, ¿verdad? No pueden desviarse demasiado. Entonces uno ve que más o menos trazaron y ahí, bueno, son métodos gráficos, no son muy exactos y más en tiempo de examen y demás, ¿verdad? Entonces que no les preocupe que no les den un valor exacto, pero sí tiene que ser un valor aproximado. Otro comentario. A veces la gente dice, pero ¿y por qué tener que trabajar esto así de manera gráfica, verdad? Y yo mismo les he dicho que ahora hay software que trabaja esto. Eso es cierto. Sin embargo, de esto es como la mejor manera de poder entender las cosas cuando uno se mete ahí a leer escalas y demás. Entonces, hay que trabajar eso. Bueno, y aquí nada más nos faltaba, ¿verdad? Este era el valor normalizado. Habíamos normalizado, si está normalizado, nosotros habíamos normalizado respecto a 50 ohmios, entonces desnormalizamos multiplicando por 50. Habíamos dividido entre 50, ahora multiplicamos por 50 y obtenemos finalmente que la impedancia de entrada, aquí hay un error porque esa no es normalizada. Las normalizadas son adimensionales, ¿verdad? Esa no es, esa no es normalizada. Entonces, esto es la N. Entonces, ese es el valor final de la impedancia de entrada. ¿Ok? Esa no es normalizada. 31 menos J29 ohmios. ¿Una pregunta? Profe, Sí. yo sí tengo una duda. En ese caso nos movimos del 0.074 en dirección horaria porque nos daban la L entre la Z de entrada y ZLN. Si nos hubieran dado la L entre Z de entrada y el generador, nos tuviéramos que haber movido al revés. No por un motivo. Bueno, depende del contexto de cada problema. En nosotros estamos partiendo de que tenemos el valor normalizado de la impedancia. Eso fue el que calculamos. Es con el mismo que hemos hecho todos los cálculos. Empezamos con ese ZLN. Estamos en la carga y sí, nos pidieron eso. Podría hacerse, como usted dice, digamos, pudo haber sido el caso, y por eso las preguntas son buenas, pudo haber sido el caso donde lo que teníamos que hacer era, digamos, que nos hubiesen dado esto, esta es la carga, esta es la entrada de la línea, ¿verdad? Y alguien nos pudo haber dicho L igual 0.32 lambda. Ese era el caso que planteaba, ¿verdad? Que nos dieran esta distancia entre el generador y un punto, ¿verdad? Exacto. Ajá, sí. Esto podría haber sido si nos hubiesen dado, por ejemplo, la impedancia de entrada, que si nos hubiesen dicho, bueno, la impedancia de entrada normalizada es igual a algo. Calcule la impedancia de entrada a 0.32, ¿verdad? Digamos, y ahí generalmente lo que se hace es que se les pone puntos, ¿verdad? Entonces aquí este es el punto A, el punto B, entonces se le dice a uno, bueno, entonces, aquí tenemos la impedancia de entrada A, la impedancia de entrada B, entonces me pudieron haber dado la impedancia de entrada A
y decirme a 0.32 calcule la impedancia de entrada B, ¿verdad? Entonces, para yo poder calcular de A hacia B, hay que hacer un giro hacia la carga. Y yo creo que esa era la pregunta, ¿verdad? Pero pudo ser que me dieran B y yo tenía que determinar el punto en A. Entonces esto hubiese sido un giro hacia el generador. Entonces, si me dan la impedancia de entrada al puro inicio de la línea, solo me puedo mover hacia la carga, no hay más. Si me dan la impedancia de la carga, solo me puedo mover hacia el generador. Pero por ejemplo aquí, este valor de la impedancia de entrada en B, este que está aquí, este sí me hubiese permitido moverme para un lado o para el otro, ¿verdad? Yo de aquí me podía mover o hacia el generador o me podía mover hacia la carga. Ok, muchas gracias. Mucho gusto. Entonces, bueno, teníamos eso. ¿Alguna otra duda? Bien. Ahora, algo interesantísimo con la carta es que también podemos graficar la onda estacionaria. Es posible graficar o tener puntos de referencia para graficar la onda estacionaria. Entonces, con la carta Smith es posible graficarla. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero que nada, tenemos un círculo de impedancias. Este es el círculo de impedancias que hemos venido trabajando, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos un círculo de impedancias. Vamos a detectar un par de cosas ahí. Recuerden que la impedancia de entrada, recuerden que hemos visto la impedancia de entrada cuando la tensión es máxima y mínima. Nosotros hicimos un cálculo teórico, tal vez la semana pasada no, pero la antepasada por ahí debió de haber andado. Nosotros hicimos un cálculo teórico y establecimos estos dos valores. Esto nosotros lo vimos, yo hice hincapié y les dije, bueno, estos son valores característicos, interesantes, que tienen la característica que son valores reales. La impedancia de entrada, cuando la tensión es máxima, y la impedancia de entrada cuando la tensión es mínima. Eso hace referencia a la onda estacionaria, ¿verdad? Más bien, cuando graficamos la onda estacionaria y decimos, bueno, sí, es que si la onda de voltaje es más o menos así, ¿verdad? Y tenemos esto, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos casos. Viendo esto de voltaje, entonces aquí tenemos la impedancia de entrada cuando el voltaje es mínimo. Y aquí tenemos la impedancia de entrada cuando el voltaje es máximo. Es aquí, ¿verdad? En ese punto. Ya lo habíamos calculado, eso fue de una clase anterior. Y habíamos dicho, bueno, y sí, tenemos que cuando es máximo es Z0 por el ROE. Y cuando es mínimo, Z0, por el ROE, y cuando es mínimo, Z0 entre el ROE. Entonces vean qué interesante aquí. Estos son los valores de impedancia de entrada. Son valores reales. Primero que nada, no son valores complejos, no tienen parte imaginaria. En la carta de Smith, los valores reales están sobre el eje horizontal. Es algo que les estuve diciendo la clase pasada, ¿verdad? Todos los valores del eje horizontal son para una reactancia de 0. Entonces son los valores reales que están ahí. Todos esos son los valores reales. Por lo tanto, estas impedancias de entrada, por fuerza, tienen que estar sobre ese eje. Ese es el primer punto. Ahora, estos son valores sin normalizar. ¿Qué pasa cuando los normalizamos? Bueno, resulta que la impedancia de entrada, cuando el V es máximo, normalizada, con una N ahí, es dividida entre Z sub 0. Es igual al ROE. Y la impedancia de entrada, cuando el V es mínimo, normalizado, va a ser igual a ¿qué? Dividimos entre Z sub 0, 1 sobre ROE.
Y eso es interesantísimo. Porque entonces, cuando los normalizamos, la impedancia de entrada, vean que aquí ya tiene la N de normalizado. Cuando es máximo es igual al ROE. Cuando no es el inverso. Yo ya les dije, fue una de las cosas que vimos hace un rato, ¿verdad? Y yo en este punto leo directamente el ROE. Entonces, este valor es igual al ROE. O sea, es igual al valor de la impedancia de entrada cuando el voltaje es máximo normalizado. Y a 180 grados que vamos a tener, siempre que nos movemos, 180 grados que tenemos, el inverso. O sea, en este punto tenemos 1 sobre ROE. Entonces, por un lado tenemos ROE y por el otro lado tenemos 1 sobre ROE. O sea, este punto corresponde a los máximos de voltaje. Y este punto corresponde a los mínimos de voltaje. Y eso es algo súper interesante a tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Dónde están? Bueno, ya les dije dónde están, ¿verdad? Z de entrada para Vmax normalizado es aquí. Y el Z de entrada para el V mínimo normalizado es 1 sobre ROE. Y esa información es muy importante porque a partir de ahí yo puedo establecer la posición de los máximos y los mínimos de la onda estacionaria ayudándome de la carta de Smith. ¿Por qué? Porque yo puedo medir a cuánto está la carga de un máximo y de un mínimo. ¿Verdad? Es posible. ¿Por qué? Porque si ya sabemos leer las escalas de distancias eléctricas, yo puedo saber a cuánto en distancia eléctrica está un máximo de un mínimo. Entonces, vean que si seguimos con el ejemplo que hemos venido desarrollando, el mismo ejemplo. Siguiendo con el ejemplo, ¿verdad? Se ve que desde la carga se parte hacia un máximo. ¿Por qué? Nosotros estábamos aquí, ¿verdad? Ahí es donde estábamos. Esta es la carga. La única opción es moverse hacia el generador. No hay otra opción. Entonces me empiezo a mover. ¿Qué me encuentro primero? ¿Un máximo o un mínimo? Me encuentro primero un máximo. Ahí hay un máximo. ¿Qué debería determinar? La distancia a la cual está ese máximo de la carga. Entonces yo puedo tirar una línea por aquí, interseco esta escala, ¿verdad? En realidad yo ya sé que esto es 0.25 lambda, porque es un valor de referencia, ¿verdad? Entonces yo digo, mira, entonces, ¿a cuánto está el primer máximo? El Z max, la distancia o llamémosle la L max. Va a estar en 0.25 lambda menos 0.074 lambda. Esta distancia es la que me separa la carga de un máximo que está ahí. Hago eso y obtengo esa distancia, ¿verdad? Entonces vean que son 0.25 menos 0.74, 0.176 lambda. Una distancia eléctrica que me dice a cuánto estoy del máximo. Y que lo primero que me encuentro es un máximo. Entonces, yo para graficar, ¿verdad? Yo sé que estoy en un punto, ¿verdad? Yo sé que no hay reflexión total porque se nota, ¿verdad? En la carta de Smith. Para reflexión total yo debería estar al final, ¿verdad? Debería ser extenso. Entonces, hay máximos, hay mínimos, ¿verdad? Vmax, y esto sería Vmin. Y entonces yo sé que parto de un valor que está un poquito cerca de un mínimo es aquí, sería aquí. Pero parto de acá, y entonces yo parto de ahí y me voy para un máximo. Y yo sé que ese máximo, bajo acá, siendo esto 0, aquí estoy a 0.176 lambda
del máximo. Y a partir de ahí, uno puede hacerlo todo, porque yo sé que la distancia de un máximo a un mínimo, ¿cuánto es? Un cuarto, ¿verdad? Un lambda cuartos, o sea, 0.25. Entonces yo a partir de ahí yo ya podría venir y dibujar también el mínimo. Obviamente, pues aquí no está así como muy a escala, ¿verdad? Pero puedo calcular los valores. Digamos, uno podría hacer la escala ahí más o menos bonito, ¿verdad? Entonces yo sé que la distancia entre este punto y este es 0.25. Entonces, si yo hago esa suma, ¿verdad? Yo sé que en 0.176 lambda más 0.25 lambda, estoy aquí en un mínimo. Acá. Lo cual, pues también se puede calcular, ¿verdad? Pero bueno, entonces ven ahí, 0.176. Ese es el valor. Para el ejemplo que estábamos haciendo, la línea era de 0.32. Entonces, de manera muy sencilla, gráficamente, yo sé que no alcancé ningún mínimo, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque salí aquí de la carga, me fui moviendo, pasé por un máximo y no llegué a un mínimo. Para llegar a un mínimo había que llegar aquí, ¿verdad? De hecho, si hacíamos el cálculo ese, eran 0.176 más 0.25, ¿verdad? El mínimo hubiese estado en 0.426 lambda. No llegué ahí, ¿verdad? La línea es de 0.32 en el ejemplo que estamos desarrollando. El mínimo hubiese estado a 0.426, pues por eso es que no llegamos. Pero de haber llegado, hubiésemos estado. Y si la línea fuese más extensa, más larga, y uno empieza a darle vueltas y vueltas y vueltas al asunto, ¿verdad? Pues sí se encuentra varios máximos y varios mínimos. Y entonces a partir de ahí uno puede hacer un esbozo de la onda estacionaria, pues con alguna certeza de los valores que está graficando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Otro detalle interesante es lo que se llama el transformador de lambda cuartos. Nosotros ya vimos, ¿verdad? Que cada lambda cuarto se invierte la impedancia de entrada. O sea, si yo tengo un valor, si yo me muevo lambda cuartos, eso ya lo dije hace rato, ¿verdad? Entonces, si yo tengo aquí el ZL normalizado, pues aquí voy a tener 1 sobre ZL normalizado. Es un inversor. Se le llama a lambda cuartos, un trozo de línea de lambda cuartos, se le llama un transformador porque me lo invierte en realidad. ¿Cómo se le? Sería más bien como un inversor de lambda cuartos, pero bueno, se le llama transformador. Este transformador de lambda cuartos es un método de acople que utiliza la inserción de una línea de transmisión de longitud de lambda cuartos para realizar un acople, y es un caso interesante. Va a ser el primero como tal que vamos a ver de acople. ¿En qué consiste? En introducir una línea de transmisión de longitud de lambda cuartos en medio de la línea de transmisión, ¿verdad? Y se utiliza al principio, bueno, de transmisión total. Ven aquí. La idea es que yo parto de que yo tengo un ZL, un Z sub 0 y que son diferentes. Si son diferentes, está desacoplado, ¿verdad? Entonces, para acoplarlo, yo voy a tener que determinar la distancia D a la cual voy a insertar un trozo de línea de lambda cuartos para que haga que aquí el coeficiente de reflexión sea 0. Esa es la idea. Entonces, identifico, aquí voy a tener una impedancia de entrada, esta primera, que es la impedancia que veo a partir de este punto para allá. Voy a ver esta impedancia, que la idea es que esta impedancia de entrada 2 sea igual a Z sub 0, ¿verdad? Porque así logramos el acople, ¿verdad?
Al final de cuentas, yo quiero convertir mi circuito en un circuito equivalente que tiene una carga igual a Z de entrada 2, pues igual a Z sub 0. Y si esto es Z sub 0, voilà. ¿Verdad? Eso es lo que se quiere lograr. Aquí se utiliza pues la analogía del acople de lambda cuartos utilizado en incidencia de medios de múltiples interfaces. Lo mismo que habíamos visto. Nosotros habíamos visto esto cuando esta distancia era de lambda cuartos. Eso es un método que habíamos visto, transmisión total, ¿verdad? Y en ese caso teníamos que la impedancia de entrada de aquí era igual a eta cuadrado, eta 2 al cuadrado sobre eta 3, ¿verdad? Y que tenía que ser igual a eta 1 para lograr el acople. Bueno, aquí hacemos lo mismo. Lo que decimos, bueno, y ahí despejamos el eta 2, ¿verdad? Que tenía que ser igual a la raíz de eta 1 por eta 3, de estos dos que están aquí. Entonces, en el caso del transformador, lo que hacíamos es que tomamos ese z de entrada 2, ¿verdad? Que está ahí, ¿verdad? Entonces, lo igualamos. Este trozo de línea tiene una impedancia de entrada, una impedancia característica de lambda cuartos. Entonces, se plantea la misma analogía, tiene que ser igual a z sub 0, y resulta que el trafo de lambda cuartos debe tener una impedancia igual a la impedancia de entrada 1, que es la que se ve acá, por z sub 0. Entonces, el método consiste en agregar una línea de lambda cuartos, ¿verdad? De una impedancia característica z lambda cuartos a una distancia d de la carga. Eso es lo que requerimos en este método. Una de las cosas interesantes, antes de poner ahí, ya con eso cerramos ahorita, es que las impedancias características, y esto ya se los he dicho varias veces y lo seguiré diciendo porque es importante, tiene que ser un valor real. Las impedancias características de líneas de transmisión son valores reales siempre. Entonces, yo necesito por fuerza que z lambda cuarto sea un valor real. Yo sé que z sub 0 es un valor real, todo bien, pero entonces z de entrada 1 tiene que ser un valor real. Tiene que ser un valor real, ¿verdad? Este valor que está aquí, que es el equivalente, ¿verdad? Si vemos el circuito anterior, z de entrada 1 es este, ¿verdad? Es este valor que está aquí. Entonces yo puedo hacer un equivalente donde yo pongo aquí, digo, bueno, entonces el equivalente es z de entrada 1, que eso es lo que tiene este circuito, ¿verdad? Este circuito tiene este z de entrada 1 ahí. Este tiene que ser un valor real, por fuerza. Entonces, debido a las características, ¿verdad? A que las impedancias características son de valor real, sin parte imaginaria, z lambda cuartos también tiene que ser real, y por eso se necesita que z entrada 1 también sea real, ¿verdad? Y es la clave para determinar la distancia a la que hay que insertar el transformador de lambda cuartos. ¿Por qué? Porque la clave es que esa z de entrada tiene que ser real. Y en la carta de Smith, los valores reales, y esta es la carta, ¿verdad? Ahí, más o menos. Y esa es la carta donde yo hago un círculo de impedancias, los valores reales están en las intersecciones. Entonces eso es la clave interesante para poder determinar el valor de z de entrada 1 y a partir de ahí la distancia d. Pero bueno, ya se nos hizo tarde. Por lo menos quería dejar enunciado del trafo de lambda cuartos. ¿Preguntas? Bueno, y las preguntas vendrán después, yo creo. Próxima clase. Próxima clase, por favor, algunas cosas les voy a dar chance para que ustedes practiquen en clase, digamos, en vivo, que ustedes agarren y hagan cálculos, porque así es como yo he visto, digamos, como esto es un método gráfico, usualmente cuando eran clases yo caminaba ahí entre los pupitres y veía lo que estaban haciendo. Ahora no se puede, pero sí quiero que ustedes se pongan en sus casas ahí, ¿verdad? Ojalá ahí con el compás y todo, porque ahí es donde salen todas las dudas. Cuando
cuando uno lo explica así, todo parece muy fácil, pero cuando ya uno agarra las cosas y empieza a hacer trazos y ahí salen las dudas, y este método que es gráfico es extremadamente útil ver esas dudas en clase. No es como cuando son ecuaciones, así que es un poco más sencillo. Entonces, por favor, tengan materiales ahí. Ahí iremos viendo las dudas y ya las próximas, por lo menos como 2 o 3 clases, son de ejemplos que vamos a ir planteando de carta Smith, donde ustedes pues tienen que desarrollar un poquito del trabajo. Listo, entonces nos veríamos el próximo miércoles, como siempre, y que les vaya bonito. Se cuidan, que estén bien y nos hablamos. Sí, profe, gracias. A ustedes las gracias. Bueno, Buen profe, fin de gracias. semana. Pura vida. Hasta luego.